Son las 2 de la tarde con 19 minutos y le agradezco muchísimo al maestro Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias y consultor máster en seguridad, que esta tarde podamos platicar de un tema que sin duda va a ser importante y no va a ser solamente discusión de un día, que es la militarización de la seguridad pública, con base en un decreto que publicó ayer el presidente en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día de hoy. Roberto, muy buenas tardes y muchísimas gracias. No, contigo, muchas gracias, Fernando. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues tú que sabes de estos temas, ¿qué pasó? ¿Fracasó la Guardia Nacional? ¿Las policías municipales y estatales no están a la altura de lo que se requiere en este momento y especialmente después de que pase la pandemia? ¿La inseguridad sigue siendo un tema prioritario en la agenda social del país? ¿Y serán los militares y los marinos quienes lo resuelvan? Pues mira, realmente el tema que se ha venido manejando en cuanto a la Guardia Nacional, pues sabemos que desafortunadamente nunca tuvimos la certeza de qué es lo que estaba pasando o qué es lo que estaba pasando con la misma. Tenemos discrepancias en las cifras, sabemos que no se han manejado manuales, protocolos, ahora sí que nunca vimos una debida atención por parte de la gente encargada de la Guardia Nacional. Pues obviamente esto que implica que pues era de cierta manera disfuncional. Estaban llevando a cabo lo que eran apoyos a distintas secretarías de seguridad pública a nivel nacional. Obviamente es todo un tema de coordinación, pero de ahí en fuera no vimos más que un cuerpo, por así decirlo, tipo ejército, marina, en el cual entraban al mismo tipo de enfrentamientos con el crimen organizado, pero de ahí en fuera no veíamos que tuviera ningún otro tipo de cambio real al que necesitábamos como Guardia Nacional tal cual. Oye, bueno, lo que pasa es que primero no logró los objetivos. Como bien dices, no tenía una estructura mínima básica, desde los manuales operativos hasta la coordinación que se requería. Incluso hace 2 semanas, uno de sus jefes estuvo implicado en una reunión con grupos sospechosamente delincuenciales en Puebla, ¿no? En la Sierra Norte. Digamos, ejemplos como eso. Pero además era una policía que decía que iba a ser civil y la verdad es que su mando era militar y toda la mayor parte de sus elementos también eran de origen militar. Entonces, no se consiguió el objetivo de hacer una policía civil, Roberto Esquivel. Exactamente, sí, nos nos lo pintaron desde el principio en que era un tema civil, que iba a ser comandado por un civil, etcétera, 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 como digamos una policía, porque los policías a final de cuentas son civiles. Entonces, esa era la línea. Sin embargo, al final del día, pues todo estaba militarizado. Vimos cómo pues se llevó a cabo lo que fue la desaparición de la Policía Federal para integrarlos forzosamente a lo que era la Guardia Nacional. Pero al final del día, pues no había ni pies, no había cabeza, no había operativos, no había estrategia, no había absolutamente nada. Y conforme a ello, pues obviamente nunca se hizo la famosa limpieza de casa, como también se pretendió hacer, que era toda una limpieza total de la corporación. ¿Para qué? Para evitar lo que sucedió efectivamente hace 2 semanas, en las cuales pues mandos de la Guardia Nacional se vieron involucrados en una comida con gente de la delincuencia organizada. Y entonces ahí es cuando dices, entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Y este tipo de panoramas obviamente llevan a cabo que fracase lo que es este programa de la Guardia Nacional y entramos a la segunda etapa o a la segunda estrategia o el famoso plan B, que es la militarización por parte del país más que nada. La militarización que, déjame decirte, han sido los gobiernos, los partidos de izquierda y los dirigentes de la izquierda mexicana los que toda la vida se habían opuesto a la militarización, empezando incluso por el entonces aspirante Andrés Manuel López Obrador y muchos más que hicieron manifestaciones en contra de la militarización de la seguridad pública. Pero al parecer ahora no solamente en los hechos se militariza, sino que incluso hay un decreto que le da funciones específicas al Ejército y a la Marina. Sí, es algo que sí de cierta manera nos preocupa como sector empresarial y obvio y principalmente como ciudadanos, porque pues sabemos que al igual que la Guardia Nacional, con el tema del Ejército y la Marina, y más que nada en el Ejército y la Marina no tanto, pues tenemos todo este tipo de situaciones en las cuales pues obviamente no llevan a cabo lo que es la protección de los derechos humanos, son intransigentes en algún punto y en algún momento, no se manejan ciertos protocolos civiles, simplemente son castrenses tal cual, porque esa es la formación de la milicia, y eso obviamente pues es algo que nos atañe, ¿no? Una, dos, efectivamente la gente de izquierda, los partidos de izquierda,
entre ellos el actual presidente de la República, pues estaba en contra de este tipo de acciones. Hoy en día ya se genera lo que es el decreto por parte del mismo presidente, pero la lectura va más allá de ello. Vemos que hay un descontento social, obviamente eso que implica que va a haber gente que ya no quiere que él continúe con el poder. Va a haber gente que obviamente se va a manifestar. Sabemos que ante la militarización pues se puede evitar que se generen lo que es este tipo de manifestaciones por ya un lineamiento tal cual del ejército, y pues eso es algo que sí nos llega a preocupar bastante, ¿no? El actuar del ejército contra la ciudadanía, ¿no? Porque al final del día, lo mismo que la Guardia Nacional, no conocemos protocolos, no conocemos estrategias, no hay manuales, no hay limitantes. Ahorita ya tienen como la fuerza pública de la policía, ya pueden meterse a operativos, ya pueden hacer la parte de investigación. Pueden hacer detenciones. Pueden hacer detenciones, entonces todo ese tipo de cosas sí es algo que obviamente nos preocupa, porque si alguien está en contra del pensar o del actuar del presidente, pues hasta puede ser detenido y nos van a hacer como antes. Entonces el sistema penal ya no va a ser tan funcional, porque nos van a poder detener y primero te detengo y después investigo, y la investigación a ver cuánto tiempo lleva, como lo veníamos manejando antes, ¿no? Y en algunos casos se sigue manejando, hay que ser realistas. Entonces eso sí es algo que la verdad nos preocupa bastante, y es algo que estamos analizando a ver qué podemos encontrar a favor de la ciudadanía, ¿no? Oye, en todo esto, ¿consideras que van a ir en contra del crimen organizado? ¿Que la salida a las calles de marinos y militares es para combatir frontal y abiertamente y ya no darle más abrazos al crimen organizado? Pues esa es la idea. La idea real, la idea por la cual se generó este decreto es ese, que el ejército ya pueda actuar en las calles, ya que ellos llevan a cabo lo que es la parte de las investigaciones, de las detenciones, de los operativos, etcétera, 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 y esa es su principal deber ser, supuestamente, bajo este decreto. El hecho de decir vamos a combatir el crimen organizado, porque no se ha podido. Pero también hay que hay que recordar pues, lo que sucedió hace no muchos meses, ¿no? En el cual lo que pasó allá en Culiacán, en Sinaloa, en el cual, bueno, pues al final del día el hijo del Chapo fue suelto por el mismo gobierno. Entonces ahí es cuando dices, entonces, ¿a qué realmente vamos a jugar, no? O sea, si entra la milicia, sabemos que la milicia trae una línea, y bajo esa línea es de o te detienes o te agarro a balazos prácticamente en un retén, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ese poder, y de pronto que si vamos a empezar a entrar con esos dimes y diretes y este juego, como pasó hace unos meses, de que lo vas a detener, ya cuando lo tienes detenido, pues dice mi mamá que siempre ya no. Entonces es cuando ya no estamos dispuestos a jugar con eso, y son ese tipo de cuestiones que sí nos preocupan más que nada, ¿no? De cuál va a ser el verdadero actuar del ejército ya en las calles. Yo finalmente te pregunto, fracasa la Guardia Nacional, ya lo acabamos de platicar y lo documentaste, Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias y consultor máster en seguridad. Yo, Roberto, te pregunto, ¿también se fracasó en las policías estatales y municipales? Porque de alguna manera van a venir a hacer funciones que le corresponden a los municipios y a los estados. Bueno, de cierta manera hay ciertos delitos que hay que diferenciarlo. Hay delitos que son fuera, que les corresponden directamente al tema federal, fueros federales, o el federal tal cual, otros que son estatales, hay otros que son municipales, y sin embargo siempre el eslabón débil ha sido la policía municipal, en la cual han sido muy frecuentemente infiltradas por el crimen, en el cual hasta no sabemos cómo le hacen, o bueno, sí sabemos, pero sí, claro. Entran a las filas, acreditan las pruebas de control y confianza mejor ellos que los mismos policías, y ahí están. Entonces, y hemos tenido casos aquí en Puebla, por ejemplo, Ciudad Cerdán, Tehuacán, San Martín Texmelucan, sí, etcétera, claro. Amozoc. etcétera. Amozoc, otro de ellos. Entonces sabemos que son muy débiles las policías municipales en todo el país, porque son fáciles de persuadir por el tema salarial y todo o eso. Amenazar o lo que tú quieras, pero al final de cuentas están ellos bien involucrados de alguna manera por omisión o por lo que tú quieras o por complicidad, pero con el crimen. Y ahora resulta que entonces, pero el ejército va a salir a las calles, y al salir a las calles yo creo que ahí, además hay que decirlo, el ejército y la marina se preparan precisamente para la guerra, no se preparan para dar abrazos, ¿eh? Sí, ellos no se preparan vamos a negociar, vamos a platicar, a ver, o te cuadras prácticamente, y si no te vas a cuadrar,
pues a lo que vamos, al final de cuentas, como tú bien lo mencionas, su formación es para la guerra. Su formación es castrense, su formación es para vamos a platicar y vamos a negociar. Es de, a ver, hay un retén. En esos retenes, y allá hay casos y hechos documentados a nivel nacional en el cual, si no se detiene un vehículo, ¿qué es lo que sucede? Tienen toda la autoridad de abrir fuego, porque te detienes o te detienes, y así funciona. Así funciona con Sí. ellos. A diferencia que las policías, ¿qué es lo que hacen? Llevan a cabo lo que es una persecución, etcétera, y demás, ¿no? Entonces, ya es distinta la formación. Entonces, se supone que ellos entran para combatir el crimen organizado, porque esa es su línea, ese Sí. es su lineamiento. Nada más es cosa de ver si realmente van a poder, o sea, les van a permitir que lleven a cabo esa función, o no se los van a permitir, y entonces solamente van a estar en la calle para algún otro fin que ya en su momento lo podríamos ver. Igual y Claro. ahorita nada más nos aventamos ahora sí que No, no, bueno, castillos en el aire. en este momento simplemente hay que estar atentos a lo que suceda, pero por lo pronto yo no he escuchado voces a favor de esta decisión que acaba de tomar la presidencia de la República y vamos a ver, finalmente faltan muchas explicaciones que dar, ¿no? Y algunas de estas que tú acabas de comentar, Roberto. Sí, por supuesto, estaremos ahí a la espera de ver que si es que en algún momento nos dan alguna explicación, y si no, bueno, pues estaremos viendo el actuar más que nada por parte del ejército en las calles. Por lo pronto te pregunto a ti, en el caso de la seguridad de las empresas en Puebla, ¿cómo va? Pues mira, ahorita las empresas en su mayoría, lo que es el sector restaurantero, algunos de servicios están cerrados, entonces no han sido víctimas de la delincuencia. Otras que siguen operando, pues su incidencia delictiva va a la baja. Eso es Sí, una realidad. ¿Por qué? Porque ahorita va mucho lo que es el tema transeúnte, transporte público, todavía porque mucha gente se sigue moviendo en transporte público, ya sean porque o no les importa lo de la sana distancia y guardar cuarentena, sí, otros porque tienen que continuar llevando a cabo sus funciones, puesto que no pueden parar. Y lo que es también robo a casa habitación, es un tema que de momento sube, una semana sube, otra semana baja, es fluctuante, y es por lo mismo, por el hecho de que si está la gente en la casa, pues obviamente no solamente te llevas lo que puedan tener, sino hasta en el domicilio, sino hasta pertenencias como el dinero, celulares, etcétera, ¿no? Entonces es un tema aventurado que se va moviendo ahorita hoy en día. bueno, pues vamos a estar muy atentos. Por cierto, que el día hace un par de horas asaltaron una farmacia del ahorro allá en la 16 de septiembre y el Boulevard, a la altura de lo que es el Boulevard Valsequillo o Carlos Camacho Y Espíritu, ¿no? Entonces, pues ahí están. Son los fenómenos que se están dando en este momento. sí, ahorita lo que sí hay que tener mucha precaución, y eso sí Sí, hay que mencionar, son estas tiendas de conveniencia. sí. Ahora sí que, perdón por los comerciales, No, no, pero no, lo que está es bien. Electra, FAMSA, Coppel, todas esas están siendo asaltadas constantemente, Sam's Club, etcétera. Tiendas como Oxxo, 7-Eleven, son las que regularmente, porque siguen abiertas, siguen operando, y es obviamente es mercancía rápida de mover, ¿no? Que son Sí. celulares, que son tablets, ese tipo de cuestiones. Entonces son ahorita las que están buscando principalmente, y en el caso de las otras, pues viene siendo lo que es el alcohol, el cigarro y el dinero más que nada. Roberto Esquivel Ruiz Seco, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias y consultor máster en seguridad. Como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias por No, esta gusto plática. todo mío, muchas gracias, buen día. Muy buenas tardes.